Ahí está. Bueno, bienvenidos a la primera clase de Reflexiones del Lenguaje. Soy el profesor, me llamo Lucas Arli. Nos vamos a comunicar por estos dos grupos de WhatsApp que creamos. Este grupo va a quedar exclusivamente para todo el material que subamos de las clases. En este grupo yo voy a subir los videos con la explicación de la clase, voy a subir las fotos de todos los textos, links de los artículos que necesitemos, imágenes, cuadros, gráficos, todo lo que sea. Y en el otro grupo que van a poder participar todos, ahí lo vamos a dejar para dudas, comentarios, cualquier tipo de aclaración que necesitemos. La idea es que todo el material quede grabado solamente en un grupo, que solamente yo voy a poder publicar contenido para que no se pierda con diferentes comentarios, que uno lo pueda encontrar fácil y puedan buscar y leer todo lo que necesiten, ¿sí? En el primer texto que les voy a mandar en fotografías, ustedes me dirán después si se ve bien o no, vamos resubiéndolo, no hay problema. Es este que tenemos acá, no sé si llega bien el título, es un título en latín, dice Lingua ex machina, que quiere decir la lengua desde la máquina, ¿no? De dos autores que son William Calvin y Derek Bickerton, en los cuales reflexionan acerca de lo que se llama una perspectiva filogenética, es decir, el origen, preguntarse por el origen del lenguaje. ¿Cuál fue el primer lenguaje que empezó a utilizar el hombre? Si hay un estadio inicial a partir del cual el lenguaje fue evolucionando, y así se plantea la idea de protolenguaje, ¿sí? Sabemos que el lenguaje hace referencia a la capacidad de comunicación del hombre, ya sea por un sistema de signos, por medio de un sistema articulatorio fonatorio hablado, ¿sí? Lenguaje escrito, lenguaje oral, diferentes vías de comunicación y canales, pero la posibilidad y la facultad mental que tenemos de expresarnos es hacernos entender entre los seres humanos. Un lenguaje que a veces se comparte en ciertas proporciones con otros animales, pero que en el caso del humano vemos que está mucho más desarrollado, ¿sí? Precisamente estos dos autores, William Calvin y Derek Bickerton, se van a preguntar por el origen de este protolenguaje. Y lo que dicen es, bueno, ¿por qué los seres humanos tenemos este lenguaje tan desarrollado y por lo menos no conocemos ninguna otra raza de animales o de inclusive primates que comparten mucho material genético con los humanos? Sabemos que los chimpancés comparten más de un 90% del material genético con los seres humanos. ¿Por qué en otra clase de animales no se da este lenguaje, al menos tan complejo? ¿Sí? Eh, Tiene que ver con una evolución y un desarrollo mayor del cerebro, básicamente de la parte de la corteza frontal, ¿no? Que se le llama también neocórtex. Toda la capacidad que nosotros tenemos de realizar razonamientos, bueno, tiene que ver con nuestra corteza frontal y que está mucho más desarrollada que en otros animales. Por eso cuando uno ve, por ejemplo, las películas de los extraterrestres que vienen a invadir la Tierra, que crean ficticiamente esos seres súper inteligentes, los hacen cabezones, como con la frente muy amplia, es precisamente para mostrar que tienen un neocórtex o una corteza frontal muy desarrollada y por eso son mucho más inteligentes. Ellos plantean la existencia de un protolenguaje como un primer estadio inicial del lenguaje, o sea que entre la ausencia del lenguaje y el lenguaje actual que nosotros tenemos ahora, este protolenguaje estaría entre medio al comienzo de lo que sería el lenguaje, es el primer estadio del lenguaje. ¿Cómo tiene que ser? Bueno, hay otros autores que hablan de que el habla tenía que ser simpráxica. ¿Qué quiere decir simpráxica? Ligada a la praxis, ligada al entorno. Yo no podía decir, por ejemplo, ahora que digo ventana y yo no tengo una ventana. Ustedes van a saber qué es una ventana. Por ahí ustedes imaginan la ventana de su casa que es redonda o yo me imagino la ventana de mi casa que es cuadrada, pero hay un concepto que compartimos ambos que tiene algo en común y entendemos que es una ventana, ¿sí? Ellos no tenían esa posibilidad, nuestros homínidos, nuestros antepasados no tenían esa posibilidad. Entonces todo lo que tenían que hablar tenía que estar ligado al contexto. Por ejemplo, podían decir árbol, pero tenían que estar tocando el árbol o señalando para que se entienda que estaba ahí, ¿sí? Una de las primeras posibilidades fue precisamente tratar de empezar a desligarse del contexto para entender, hacer referencia a algo que no está presente en ese momento. Entonces, ¿cómo le digo, por ejemplo, a un compañero del clan de los homínidos que tiene un león si no puede verlo? Que hay posibilidad de que un león esté cerca, si no tengo el león ahí para señalarlo. Bueno, una posibilidad es tratar de imitar algún aspecto físico, no sé, la melena, hacer algún gesto, o imitar seguramente el ruido que hiciera el león, algún gruñido para que entienda que hacía referencia a ese animal sin tenerlo ahí. Entonces de a poco el lenguaje se va desprendiendo del entorno inmediatamente adyacente, ¿sí?
Estos autores lo que dicen es, seguramente siempre se habló de que la facultad que permite el desarrollo del lenguaje tiene que ser alguna inteligencia social. O sea que cuando el hombre empieza a convivir en sociedad y cuando va teniendo grupos más grandes, eh, se hace necesario en poder comunicarse. Es lógico, si estamos solos no necesitamos comunicarnos. Si estamos con otra persona, la necesidad de comunicación empieza a aparecer porque nos trae beneficios sociales. O sea, si yo estoy con otro, le puedo indicar dónde encontrar comida, me puedo indicar dónde encontrarla yo, nos puede advertir ante algún peligro, ¿sí? Piensen que los homínidos eran más chiquitos que nosotros, ¿sí? Estaban totalmente desprotegidos porque no vivían en selva, vivían en la sabana africana, estamos hablando del desierto Sahara, bueno, para abajo, del África subsahariana. Piensen que los primeros homínidos se encontraron en Chad, el hombre de Toumai, hace 8 millones de años, el más antiguo. El esqueleto de Lucy, que por ahí lo recuerdan de haberlo visto en la secundaria, que es de 3 millones de años en Etiopía, está hoy en día en el Museo de Addis Ababa, en la capital. Están debajo de la región del Sahara, donde no hay selva, sino que es la zona de la sabana, llano, liso, ¿sí? Pastizales, pero liso. Hay a lo sumo islotes de árboles. Por eso el hombre ve la necesidad de bajarse, el homínido por lo menos, ve la necesidad de bajarse de los árboles, ya que no predominaban en esa región, y empezar a buscar otros medios de locomoción y de búsqueda de alimento. El chimpancé que se dedicó a quedarse en zonas donde había más islotes de árboles, no tuvo ese problema porque iba consiguiendo frutas y demás cosas que conseguían los árboles. Por eso un chimpancé te come de todo. Puede cazar algún animalito, pero en general no necesita cazar un animal, porque tiene las frutas para comerla del árbol. El hombre tuvo otros problemas. Quedaba desguarecido al no tener árboles. ¿Sí? Entonces empezó a ver que la forma de moverse en cuatro patas se le complicaba. ¿Por qué? Porque al usar las manos tenía más contacto con el suelo, desprendía más calor, la temperatura corporal aumentaba y créanme que en el África subsahariana en verano la temperatura era alta. Entonces ahí empezó a sentir la necesidad de erguirse y empezar a caminar de a poco con el paso de sucesivas generaciones en dos patas. Empezó a ser bípedo, ¿sí? Eh, Al ser bípedo, empezó a dejar de subirse a los árboles. A mayor capacidad de bipedestación, menor capacidad de poder subirse al árbol y colgarse y buscar el alimento. Como también menor capacidad de subirse al árbol para protegerse si lo venía a atacar algún animal. Entonces, empezó a necesitar otras estrategias de protección. Empezar a darse cuenta indicios que podían advertirle la presencia de algún animal. Por lo tanto, esos indicios son los que hacen que el lenguaje se desarrolle. Por lo tanto, estamos hablando que la habilidad o la inteligencia social no es el predictor del lenguaje para estos autores, para Calvin y Bickerton, sino que es la inteligencia pragmática, el darnos cuenta de que se viene algún peligro. ¿Sí? Básicamente ponen dos teorías. La primera tiene que ver con la búsqueda de alimento y la segunda tiene que ver con, ellos lo llaman educar a nuestros hijos, que tiene que ver con la educación de los homínidos a sus crías, ¿no? La primera teoría tiene que ver, imaginémonos que vamos a buscar alimento, empezamos a vivir en sociedades, esto el texto no lo dice, pero la comunidad en sociedad empieza a partir del Homo erectus, a partir de, bueno, saben que la cadena viene Australopithecus, que todavía no es hombre, Homo habilis, que tienen el pulgar oponible opuesto al resto de los dedos, que eso lo que hacen es pueden cerrar la mano y pueden manejar las herramientas, por eso hombre hábil quiere decir Homo habilis. Y el Homo erectus es el hombre que empieza a caminar erguido, erecto, parado, ¿sí? El Homo erectus es el descubridor del fuego, el que empieza a manejarlo, ¿sí? Eso hace que empiece a vivir en sociedad porque eso les permitía calentar el alimento y guarecerse en época de bajas temperaturas. Ahí se empiezan a aislar en comunidades y empiezan a desarrollarse ciertos niveles de comunicación. Gracias al Homo erectus, a convivir en sociedad se hizo necesario comunicarse y eso hizo que la laringe, que es que la tenemos acá, que si los hombres nos ponemos de costado se ve que sobresale por el cuello, las mujeres no es que no tengan, sino que la laringe se ubica más para adentro y por eso no se ve y no sobresale. En el hombre cuando nos cambia la voz, vieron
13, 14, 15 años, la laringe baja y sobresale un poquito para afuera. Entonces al hombre se le agrava la voz una octava y por eso cambia la voz con respecto a la mujer. Si agarramos un nene que es de sexo masculino y una nena de sexo femenino, el tono de voz es el mismo, ¿sí? Cuando ya cambia la voz, ahí se produce el agravamiento de la voz del hombre, básicamente una octava, alrededor de 8 notas, ¿sí? Eh, hace, al unirse en comunidad los Homo erectus, hacen que la laringe baje y eso hacen que puedan emitir diferentes tonalidades de ruido. Si los Homo erectus hubieran tenido nuestro cerebro y nuestra capacidad de lenguaje, aunque hubieran tenido la capacidad, no se hubieran podido comunicar porque no tenían los aparatos fonatorios adecuados para eso. Eso empieza a partir del Homo erectus con sucesivas generaciones. Eso este texto no lo dice, pero lo aclaramos como información extra para que se entienda, que el cuerpo también se empieza a preparar evolutivamente para poder generar lenguaje. Con el Homo erectus lo que empieza es la vida en sociedad. Bueno, esto nos ayudaba porque nos podíamos dividir en grupos para buscar la comida, ¿sí? Si un grupo encontraba comida, ¿qué le convenía? ¿Comérsela solos o compartirla con el resto? Bueno, uno imaginará una visión un tanto egoísta que les convenía comerla solos. Pero no, lo que pasaba era otra cosa. Se daban cuenta de que aquel que encontraba comida, si se lo comunicaba al resto, quedaba como líder en la manada. ¿Sí? Pensémoslo así, líder alfa, el macho alfa de la manada. Era aquel que podía encontrar la comida, compartirla con el resto, quería decir que era el más hábil entre su grupo, era aquel que tenía mayor posibilidad de apareamiento también, y era aquel que gozaba de mayor liderazgo o prestigio social, ¿sí? Entonces había que buscar la forma de comunicárselo al resto de la comunidad que habían encontrado la comida. Ahí surge un tipo de lenguaje muy ligado al contexto que tenía que hacer algún ruido para identificar qué animal habían encontrado y algún gesto que dijera, vamos, 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 que está allá, ¿sí? Y pensemos en las oportunidades de comida que había, o buscar algún pescado, no había árboles para encontrar frutas en general en la sabana, encontrar algún pescado que pudieran atraparlo con las manos, cosa que era muy difícil, se requería de mucha inteligencia, y sino también aprender a interpretar indicios, ¿sí? Darnos cuenta que donde había buitres dando vueltas arriba, abajo podía haber algún animal herido o muerto, ¿sí? La posibilidad de la carroña atacar a la presa que ya estaba inerte sobre el suelo también nos hacía darnos cuenta de ciertos indicios que otros animales no se pueden dar cuenta, porque para darnos cuenta que si hay buitres arriba, abajo está la víctima inerte, tenemos que hacer un razonamiento. Eso los hombres lo pueden hacer, pero cualquier otra especie de animal no, ¿sí? Otra posibilidad era darnos cuenta de las cuevas que había para encontrar huevos o crías que fueran fáciles de cazar. Eso los hacía agudizar los razonamientos y agudizar, por ende, la capacidad del lenguaje. Para darnos cuenta qué tipo de animales eran cazables, que las crías eran más fáciles. Todo esto había que buscar la posibilidad de comunicárselo al clan, ¿sí? Esa es la primera teoría, la alimentación, la búsqueda de alimentos. La segunda teoría de Calvin y Bickerton es que el precursor que da la posibilidad de empezar a aprender e implementar un protolenguaje es la posibilidad de educar a los hijos, lo llaman ellos. Básicamente, advertirles, si una madre está con las crías, advertirles que, no sé, por ejemplo, una pisada de un león indicaba la presencia de un depredador que estuviera cerca, de un león que estuviera cerca. Eso había que buscar la forma de comunicárselo a los críos para que lo aprendan. Entonces, eso llevó a la posibilidad de analizar pistas que nos indicaran la posibilidad de depredadores cerca, ¿sí? Entonces, ¿cómo se podía hacer eso? Indicando algún rasgo del león o imitando la voz del león, para que la cría que lo había escuchado pudiera asociar que nos estábamos refiriendo al león. Ir acompañado de un gesto como silencio, la posibilidad de no hablar, la posibilidad de vámonos de acá, acá no nos metemos. Esos fueron los primeros protolenguajes que nombran estos dos autores, ¿sí? Eh, Nombran como teoría la adquisición de lo que se llama TOM, se le dice popularmente, que en inglés es Theory of Mind, teoría de la mente, es decir, la posibilidad de descubrir qué es lo que piensa el otro. Si yo descubro qué es lo que piensa el otro, sé cómo el otro se siente y sé cómo impresionarlo más. Bueno, todo eso también tiene que ver con el lenguaje. Esto es básicamente lo que se postula en el capítulo 9, que va a ser el primero que ustedes tienen que leer.
Así son los primeros intentos de comunicación, así se darían los primeros estadios del lenguaje para estos autores y recordemos que estos son solamente teorías. Lo vamos a leer entre todos y después voy a ir subiendo algunos textos más para ir debatiéndolo, a ver cuando lo lean a ver qué les pareció. Bueno, nos vamos a ver en el próximo video. Acuérdense que vamos a tener seguramente una clase por semana y cualquier tipo de consulta la vamos a ir resolviendo en el segundo grupo de WhatsApp. Nos vemos.